Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar para iniciar con la meditación de la palabra de nuestro Dios. Padre, agradecidos estamos contigo porque tú eres bueno, eres misericordioso. Gracias, Señor, porque nos quieres mostrar a través de tu palabra lo que es tu voluntad, Señor, lo que debemos hacer. Te pido que obres en cada uno de los que están aquí. Sabemos que hay diferentes situaciones, Padre, por las cuales atravesamos, pero confiamos en que tú estás siempre con nosotros. Te rogamos, mi Dios, que nos guíes y podamos comprender cómo podemos tener comunión contigo, Señor. Obra en todo, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Bien, hermanos, como el pastor David comentó, vamos a continuar con este estudio de Levítico. Y vamos a meditar en el capítulo 2. Vaya por favor ahí a Levítico capítulo 2. Y ciertamente lo que comentaba el pastor es un libro en el cual encontramos algunas cosas que nos llegan a parecer un poco complicadas, pero de manera general podemos ver que el Señor presenta su voluntad en este libro acerca de las cosas que debían hacer los sacerdotes, pero también lo que debía conocer el pueblo para poder tener comunión con Él, ¿sí? Y esta comunión con el Señor debía ser a través del perdón de los pecados por medio de los sacrificios y también la muestra de gratitud y reconocimiento del Señor al Señor de lo que Él les daba. Por ejemplo, en este caso vamos a meditar sobre las ofrendas, y esto viene siendo del fruto de la tierra. Y lo que nosotros debemos pensar, hermanos, siempre al leer este libro es que, bueno, toda la Biblia, claro, pero la voluntad de Dios siempre va a ser expresada por medio de las Escrituras. Bueno, también hay otras formas como su providencia, que son todas aquellas cosas en las cuales Dios interviene en el transcurso de nuestra vida, que nos hace movernos hasta cierto punto para mostrarnos ahí que es el camino. Pero hablando de las Escrituras, hermanos, encontramos que el Señor quiere manifestar su voluntad por medio de ellas. Y ciertamente el Señor utilizó a Moisés para poder escribir este libro, pero si ustedes se dan cuenta, el Señor le dijo a Moisés: habla al pueblo. Entonces, esta palabra, ¿de quién viene? Viene de Dios. Y nosotros debemos pensar, hermanos, también en lo que el Señor hace aquí. Él describe detalladamente cómo deben ser los sacrificios, cómo deben ser las ofrendas. Bueno, cómo debían ser los sacrificios, cómo debían ser las ofrendas. Y esto nos debe hacer pensar, hermanos, que la forma correcta de tener relación y la forma correcta de la adoración para nuestro Dios la va a determinar ¿quién? Él mismo, ¿sí? Él va a determinar. Usted y yo cometemos errores, un gran error, cuando nosotros establecemos nuestros propios parámetros de cómo debe ser la adoración, de cómo debe ser la comunión con nuestro Dios. Yo le aseguro que si usted ha establecido sus propios parámetros sobre eso, le firmo 100% usted está pecando. Porque lo que el Señor quería hacer por medio de este libro es que la vida de los sacerdotes y la vida del pueblo se ajustara a los términos del Señor. ¿Quién más que Dios iba a saber cómo debía adorarse y cómo debía tener comunión con Él? Él solamente. Entonces Él tenía que poner las normas de cómo debía hacerse. Y usted y yo debemos pensar esto. Si usted quiere tener una cercanía con Dios, si quiere tener una relación con Dios, mejor dicho, si usted quiere ir por el camino correcto, usted tiene que ajustarse ¿a qué? A los parámetros de Dios. En el mensaje pasado que predicó el pastor David, ustedes pudieron ver sobre los sacrificios, y los sacrificios precisamente se hacían para el perdón de los pecados.
Y sabemos que esto, podríamos decirlo así, era eventual. Realmente no se limpiaron los pecados completamente como lo es ahora con Cristo, pero precisamente el Señor lo hacía para que pudieran tener esa comunión. Y estaban destinadas personas especialmente que el Señor llama a santificarse, a ser santos. Y esto es un punto clave en esta situación. El Señor quería santificar a su pueblo y el Señor apartó especialmente a los sacerdotes para que pudieran tener esta, digamos, mediación entre el pueblo y Dios. Y si usted piensa, ¿de qué habla Levítico? ¿De qué habla Éxodo? Bueno, vamos a irnos primero a Éxodo. Habla de la comunión que el pueblo tenía, que debía tener con Dios, ¿sí? Y ahora, ¿de qué habla Levítico? De cómo mantener esa comunión, ¿sí? Entonces, ¿cómo debía mantener esa comunión? Por medio de los sacrificios, por medio de las ofrendas, con las normas que Dios había establecido. Ahora, ¿pero para qué era esto? ¿Qué era lo que el Señor quería? Que el pueblo fuera apartado para Él. Y santidad significa eso, apartado del mal. Y si usted ha venido a Cristo, usted ha sido apartado del mal. Usted posicionalmente es santo y está en un proceso de santificación. Entonces, lo que el Señor hacía con los sacerdotes, precisamente apartarlos santos, para que ellos pudieran tener esa comunicación, digámoslo así, directa con Dios en relación a la petición del perdón de los pecados del pueblo, ¿sí? El sacerdote podríamos decirlo, era la voz del pueblo hacia Dios. Y el profeta era la voz ¿de quién? De Dios ¿hacia quién? Hacia el pueblo, ¿sí? Entonces, si usted se da cuenta, estas funciones eran muy especiales y que realmente ellos debían ser santos, debían estar apartados. Entonces, el propósito de Dios era precisamente que se pudiera mantener la comunión con Él por medio de lo que el Señor había instituido aquí. Y este capítulo precisamente habla sobre las ofrendas, aquellas cosas que el pueblo traía de lo que el Señor les daba. Y esto también muestra una relación con Dios. Y usted debería pensar, ¿qué es lo que usted ofrece a Dios que lo mantiene cercano a Él? Piénselo, no me responda, piénselo y nada más póngase a reflexionar sobre eso. ¿Qué es lo que usted ofrece que lo mantiene cercano a Dios? Ahora, vamos a ver que precisamente tanto con los holocaustos como con estas ofrendas había características, y una de las características era básicamente la perfección de lo que se debía entregar. Ahora, la ofrenda que usted entregue a Dios, ¿qué característica debe tener? Esto debe ser bueno, debe ser santo. Usted no puede entregar algo a Dios que no tenga esta característica, porque no va a ser recibido. Y empecé diciendo que usted debe adorar a Dios de acuerdo a los parámetros de Dios. Y esto significa que de manera general la santidad debe estar en la adoración. Cantamos como parte de la adoración, pero déjeme decirle que la alabanza en sí, la música no es la esencia de la adoración. De hecho, las ofrendas no eran los productos, digámoslo así, o el material, o los animales, o los granos que se ofrecían, no era la esencia de la adoración. La esencia de la adoración era ¿el qué? El corazón santo, limpio. Entonces, tenemos que pensar en esto. Cualquier intento de adoración que no incluya santidad
es blasfemia. Y grábese bien esto: cualquier intento de adoración que no tenga santidad es blasfemia. Venimos y cantamos, adoramos, pero es importante que lo que usted canta tenga relación con su vida. Y lo que el Señor quería precisamente por medio de lo que había instituido aquí en Levítico es que el corazón del oferente, o sea, de la persona que llevaba la ofrenda, tuviera relación con quién es Dios. Por eso las cosas debían ser sin mancha, debía ser limpio. Y usted puede decir, bueno, nosotros ya no ofrecemos sacrificios, ya no llevamos esas ofrendas, pero ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, usted básicamente no va a hacer y llevar ofrendas o el sacrificio, hablando de lo que se pedía aquí, pero usted tiene que sacar la enseñanza de ahí, que viene siendo que el corazón dedicado y santo hacia el Señor. Y básicamente eso es lo que encontramos aquí, pero vamos a leer y vamos a meditar acerca de este capítulo. Déjeme verla ahora, porque yo soy de los que predican de 1 hora más o menos, pero me dijeron 35 minutos más o menos aquí, ¿sí? Entonces vamos a ajustarnos, vamos a tratar de ajustarnos al tiempo. Vamos ahí a Levítico, por favor. Dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Hasta ahí vamos a empezar, vamos a pararnos ahí. Fíjese bien, cuando alguna persona ofreciere oblación, básicamente esta ofrenda consagrada al Señor, ¿sí?, hará esto y muestra lo que debían hacer. Tenían que traer la flor de harina, le echarían el aceite, ¿sí?, pondrían sobre ella incienso y la traerían a quien, a los sacerdotes, que los sacerdotes eran los hijos de Aarón. Lo que les decía ahorita, tenían que preparar su ofrenda, pero ellos no podían llegar y presentarla. Tenían que llevarla a los que estaban asignados por Dios, que estaban apartados, ¿sí?, para esa labor, y que debían tener la característica de ser santos, ¿sí? Ahora, usted no tiene que llevársela a alguien, su ofrenda, porque usted puede ahora entregarla directamente. ¿Sabe por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo usted tiene el acceso directo con el Señor. Ya no hay mediadores. Dice la palabra que el Señor rompió ese velo y ahora usted puede entrar directamente con el Padre. Pero ¿sabe por qué? Obviamente porque el Señor lo limpió de pecado, porque hay una justificación en la cual el Señor, o sea, el Padre, ya no lo ve a usted como pecador, sino ¿sabe cómo lo ve? Como justo posicionalmente, ¿sí? Lo ve como justo posicionalmente. Por eso es que ahora usted se puede acercar a Dios, pero al Padre, pero antes no podían. ¿Por qué? Porque estos ofrendas, esos holocaustos eran temporales nada más, no cubrían el pecado para siempre, eternamente. Ahora, ¿por qué no podía usted acercarse al Padre en pecado? Porque precisamente dice la palabra que en Dios no hay tinieblas, no hay pecado. Él es santo. Santo dijimos que significa apartado del mal.
No hay pecado en él. Él no puede pecar, no puede ni siquiera pensar el pecado. No tiene ni siquiera un instinto de pecar. De hecho, el Señor Jesús, vemos también, Él tenía impecabilidad, o sea, Él no estaba propenso al pecado. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que la corrupción produce el pecado. Entonces, debía haber corrupción en él para tener esa inclinación al pecado, ¿verdad? Y si Cristo hubiera tenido esa inclinación al pecado, o si hubiera sido su ser corrupto, Él no hubiera podido morir por nosotros. Ahora, usted tiene ese acceso al Padre, porque la Biblia también dice que nos ha hecho ¿qué? Reyes. ¿Y qué? Y sacerdotes. Usted puede entrar a la presencia del Señor sin ninguna complicación, porque ahora usted puede ir directamente al Padre y pedir perdón por sus pecados y rogar al Señor. Bueno, pero ¿sus pecados han sido perdonados por Cristo? Sí. Pero debe haber una conciencia de lo que usted hace y acercarse al Señor. No creemos que usted es salvo, usted va a vivir como sea, al cabo el Cristo ya perdonó sus pecados. No. Una persona que ha sido apartada precisamente, que es santo, no va a tener una inclinación por el pecado. Por eso es que los sacerdotes debían estar apartados del mal. Por eso es que usted, ahora que ha sido hecho sacerdote por el Señor, usted no puede estar inclinado al pecado, porque Cristo ha redimido su alma. Ciertamente dice la palabra que nuestro cuerpo todavía no es redimido, y esto va a ser cuando sea la glorificación. Por eso es que un cristiano también puede pecar. Pero ¿sabe cuáles las diferencias entre un cristiano que peca y un impío? El impío peca y no hay remordimiento. El impío peca y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y no pasa nada. Pero el que es cristiano y llega a pecar, tiene al Espíritu Santo que lo redarguye. Y dice la palabra que el que permanece en pecado no ha visto a Dios. Entonces un cristiano puede pecar, sí, pero no practicar el pecado. Ahora, hay otra diferencia. El impío peca en la oscuridad, donde nadie le incomoda lo que hace. Los del mundo, los impíos, no se incomodan por el pecado de los demás. Pero cuando un cristiano llega a pecar, peca ¿en dónde? En la luz, y es inmediatamente visible su pecado. Por eso es que nosotros decimos, oye, ¿por qué dijiste eso? ¿O por qué vives así? ¿O por qué hiciste eso? Inmediatamente lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra del Señor, a la luz del Espíritu Santo que tenemos nosotros, podemos identificar el pecado. Y siempre he puesto este ejemplo y les he dicho a los hermanos, si yo traigo un zorrillo aquí, ¿ustedes van a percibir el olor, la pestilencia del zorrillo? Claro, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a permanecer ahí? Yo creo que saldríamos de este lugar. Rechazaríamos eso. Pero ahora, usted lleve ese zorrillo, llévelo con los demás zorrillos. ¿Lo rechazan? ¿Sabe por qué no lo rechazan? Porque ellos igual apestan. Es lo mismo con los impíos. Los impíos no rechazan el pecado porque igual ellos apestan. Y nosotros podemos identificar, porque el Señor nos ha apartado. Dice la palabra que nos ha sacado de las tinieblas a su ¿qué? A su luz admirable. ¿Se da cuenta? Entonces, la labor de los sacerdotes, en este caso de los hijos de Aarón, era estar consagrados al Señor. Ahora, usted dice la palabra que ha sido hecho sacerdote. ¿Usted qué debe ser? Consagrado al Señor.
Consagrado significa estar apartado del mal. Usted no puede estar conviviendo con las tinieblas y conviviendo con Dios. Eso no se puede. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. ¿Sabe qué? La línea entre Dios y el mundo es demasiado amplia, demasiado amplia. Tanto que los que no son redimidos y mueren, obviamente su destino final va a ser ¿dónde? El infierno. ¿Por qué? Porque no pueden estar con Dios. Porque el pecado no puede habitar con Dios. Los sacerdotes eran apartados, precisamente consagrados, porque tenían esta cercanía con Dios. Ahora, usted viene aquí a adorar al Señor, vienen aquí a tocar, vienen a cantar. Nosotros vemos que tocan y alaban y eso es excelente, pero ¿sabe quién ve su corazón? Dios. Y antes de venir a este lugar, usted debe ponerse a cuentas con el Señor para poder entrar, digámoslo así, en su presencia, porque usted siempre está en la presencia de Dios, pero en este lugar donde todos adoramos, y que usted haya sido consciente del pecado, haya pedido perdón, y que no se presente ante el Señor así. Porque si usted sabe que Dios es santo y usted intenta darle algo a Dios sabiendo que Él es santo, eso es una burla. Dios es santo. Entonces, debían preparar esta ofrenda, debían llevársela a alguien que podía estar cercano a Dios, en este caso los sacerdotes. Y luego dice que el sacerdote iba a tomar ese puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y la haría arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta, pero fíjese, de olor grato a Jehová, ¿sí? De olor grato a Jehová. Lo que ellos hacían con estas ofrendas, hermanos, no era alimentar a Dios, ¿sí? No es como otras sectas o otras creencias que creían que con los sacrificios alimentaban a sus dioses. No, aquí no pasa esto, ¿sí? La ofrenda era solamente un medio, podríamos decirlo así, para conocer lo que había en el corazón. Antes de estas ofrendas, de que el Señor instituyera estas leyes para las ofrendas, ya se ofrecían antes. Y usted recuerda a Caín y Abel. Ellos ofrecieron al Señor, pero a el Señor le pareció bien y le agradó la ofrenda de ¿quién? De Abel. Y la Biblia dice que Caín ¿era qué? Era malo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor no aceptaría esa ofrenda? Porque no era lo que estaban llevando, hermanos, era el corazón. Usted tiene que asegurarse que si va a llevar una ofrenda ante el Señor, sea un canto, tiene que estar seguro de que su corazón está en conexión, en relación con quien es Dios. Y si no conoce tantas virtudes o atributos de Dios, piense en la santidad. Y eso va a determinar todo lo que usted haga en su vida. Tal vez usted no sabe qué es la seidad, o sí, o qué es la justicia de Dios, o la ira de Dios, lo que sea. Pero si usted sabe qué es santidad y qué significa apartado del mal, eso va a ser suficiente para que todas las áreas de su vida estén en esa dirección. Ahora, su pensamiento, su voluntad, su deseo, sus palabras
lo que usted oye, lo que usted ve, deben tener relación ¿con quién? Con eso, con la santidad de Dios. Así es que cuando usted vaya a ofrecer algo al Señor, tiene que estar seguro de que todos esos aspectos están limpios de pecado. Están limpios de pecado. ¿Para qué? Para que su ofrenda sea de olor grato a el Señor. ¿Sabe por qué no podíamos tener esa comunión con el Padre? Precisamente porque nuestra vida era todo lo contrario a ser de olor grato. La Biblia nos describía, pues, porque ya no estamos en esa condición, como muertos en delitos y pecados. ¿Y sabe qué pasa con los muertos? Apestan. Los muertos huelen mal. ¿Cómo podría presentarse un muerto en sus delitos y pecados ante la presencia de Dios? Es algo desagradable. Pero usted ya no está muerto en sus delitos y pecados. Usted ha recibido vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y ahora usted debe ser olor fragante al Señor. Dice la Biblia que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que este es vuestro culto racional. Esta es su verdadera forma de presentar un culto. Esa es su verdadera forma de presentar adoración. ¿Cómo? Entregando su vida, su cuerpo en sacrificio vivo. No como lo hacías antes. Antes entregabas tu cuerpo ¿a qué? Al pecado. Ahora no tienes que hacerlo así. ¿Por qué? Porque ahora la esencia de tu vida no es esa, ¿sí? Antes la esencia de tu vida era el pecado. Y el pecado tiene una característica que es la polución, que básicamente es que el ser se contaminó totalmente con el pecado. O sea, tu cuerpo, tu ser, tu alma no estaba contaminada el 20, el 30%. No, estaba 100% contaminada. Por eso a veces que la gente dice, no, es que esa persona es muy buena. O cuando vas y predicas el evangelio y dice, no, es que yo soy muy bueno. Bueno, has mentido, sí. Entonces estás invadido de pecado. Porque el pecado no invade cierto porcentaje de tu vida, es totalmente. Pero ahora no tienes esa condición. Ahora tu alma ha sido limpia. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y seguramente vieron en la predicación pasada que la sangre, que es, la Biblia lo describe como la vida, ¿sí? Era lo necesario, y era lo necesario para nuestra vida también, que la sangre de Cristo fue derramada para la remisión de nuestros pecados, para limpieza de nuestros pecados, para que nos pudiera dar su vida a través de su sangre. Porque la Biblia describe la sangre como la vida. Pero nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. Entonces, asegúrese de que lo que va a hablar sea de olor grato al Señor. Asegúrese de que lo que va a pensar sea de olor grato al Señor. Asegúrese de que lo que va a sentir o lo que está sintiendo es de olor grato al Señor. Porque usted no podrá avanzar si esas situaciones en su vida no están eliminadas y está ajustado a quién es Dios. El Señor quiso revelarse, hermanos, a través de la palabra, a través de sus prodigios y milagros y a través de sus leyes como estas. ¿Para qué? Para que conocieran las características de Dios y vivieran en base a eso. Usted conoce a Dios, tiene que vivir en base a quién es Dios. No lo conoce muy bien, conózcalo. ¿Quién le va a enseñar eso? Él mismo. Él mismo se reveló en su palabra. Él enseña quién es Él y lo que usted debe evitar, porque a Él no le agrada. Después de eso, en el versículo 3 dice: y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Fíjese bien,
el Señor tiene el poder de hacer santas las cosas. ¿Usted recuerda cuando Él se presentó a Moisés en la zarza? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Quita qué? Las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas es ¿qué? Es santo. Tal vez Moisés hubiera preguntado, oye, pero ¿santo? ¿Apartado del mal, limpio? Si hemos pasado aquí muchas veces y los animales han pasado también por aquí. Es que donde Dios está es santo. Es que donde la presencia del Señor está es santo. Por eso el lugar santísimo, ¿sí?, donde el Señor hablaba al sacerdote, donde básicamente el tabernáculo, donde representaba esa presencia del Señor, no podían entrar a ese lugar cualquier persona, sino solamente los que eran apartados para eso, los que eran santos. Y si usted se da cuenta, lo que sea para el Señor debe tener esta característica. Y si usted quiere pensar en alguna cosa material, está bien, puede pensarlo y decir, bueno, mi celular no va a contener, no sé, música que no tenga una relación con quién es Dios. Mi televisión no va a reproducir algo que no tenga algo que no sea algo que tenga una relación con Dios. Está bien, usted puede hacerlo. Pero su vida, su corazón, su pensamiento, sus deseos debe ser lo primero, apartado para el Señor. Porque realmente hay personas que pueden vivir en una hipocresía, queriendo aparentar con los demás una santidad, pero teniendo pecado. Y no se empieza por afuera, hermanos, se empieza por dentro. Ahora piensa, hay cosas que usted tiene que eliminar, que tiene que desechar. Pensamientos, deseos, cosas que usted ve, cosas que usted oye, o incluso si queremos ir a lo material, cosas que usted tiene en su casa que no tienen relación con Dios, deséchelas. Entonces esto era cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Pero fíjese bien, aquí hay otro principio. El Señor les dice, traigan sus ofrendas, y una parte va para ¿quiénes? Para los sacerdotes, para mis siervos. Y este es un buen principio que usted como iglesia debe considerar. Los siervos, ¿sí?, deben ser bendecidos también. Los siervos aquí eran sostenidos ¿por quién? Por Dios, claro. ¿Por medio de qué? De lo que el pueblo ofrecía. Y en ese lugar hay siervos. Bueno, tengo entendido que hay 2 pastores. Estoy hablando que sirven aquí, que deben ser sostenidos por la iglesia. Creo que el pastor generalmente no decimos eso para nosotros mismos, ¿sí? Pero yo se los puedo decir porque igual no estoy aquí sirviendo y ustedes me sostienen, ¿me explico? Pero como sé que es esto, hermanos, y este principio que enseña la palabra es ese. ¿Y sabe de dónde venía esto? De las cosas que ellos tenían en su casa o de las cosas que ellos podían cultivar. De su trabajo sostenían a los sacerdotes. La palabra también dice, hermanos, que aquellos que trabajan en predicar y enseñar la palabra deben ser tenidos como dignos de doble honor. ¿Y sabe por qué decía esto Pablo? Porque en ese contexto había personas que supuestamente eran como pastores
que solamente querían ganar dinero, pero no enseñaban la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, existen estos, pero los que trabajan en predicar y enseñar la palabra tienen que ganar más que aquellos, porque estos realmente están cumpliendo la labor. Y usted como iglesia debe tener a su pastor, a sus pastores, los debe tener como alguien que son dignos de doble honor, porque alimentan su alma, por así decirlo. Versículo 4: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite, es ofrenda. Aquí quiero resaltar algo, hermanos. ¿Se da cuenta que dice sin levadura, sin levadura, sin levadura? Bueno, la levadura, usted seguramente escuchó esta palabra en el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando el Señor precisamente enseñaba que debían apartarse de la levadura de los fariseos, ¿sí? Bueno, la levadura representa el pecado o una inclinación al pecado, si lo vemos así en el Nuevo Testamento. Y lo que el Señor nos enseña aquí no es que usted va a hacer un pan sin levadura. Lo que debemos recordar en relación con el Nuevo Testamento es hermanos: usted debe apartarse del pecado. Usted debe apartarse del pecado. La levadura, ¿sabe qué tiende a hacer en la masa? Hacerla crecer, esponjarla, ¿sí? Y dice que un poco de levadura hace eso. Usted no piense que puede tener control del pecado, porque digámoslo así, que no lo podríamos medir así, pero para ejemplificar, 1% de pecado, un grano de pecado, contaminó toda su vida. Una palabra que sale de su boca, contaminación. Un pensamiento, contaminación. Un sentimiento, contaminación. Apártese del pecado. Y si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, lo que habíamos hablado ahorita, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Una vez más. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Lo que habíamos meditado en los otros versículos está mencionando también aquí. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será ¿con qué? Con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y es básicamente lo que les había mencionado ahorita, porque simbolizaban precisamente el pecado. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En tu ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Cuál es la característica de la sal? La sal preserva, ¿sí? La sal mantiene. Y la Biblia también dice que usted es, ¿qué? Es la sal, ¿verdad? Usted es la luz y usted es la sal ¿de qué? Del mundo. Ahora, usted debe cuidar de preservar las cosas
que son del Señor. Usted debe cuidar de preservar un corazón dedicado al Señor, consagrado al Señor. Un corazón libre de hipocresía, de maldad, de rencor, libre de aquellas cosas que no agradan al Señor. ¿Cómo sé qué es lo que no le agrada al Señor? Bueno, vaya a la palabra y el Señor le dice que no le agrada. Entonces, la sal es para preservar y usted es la sal también que preserva la palabra del Señor, que preserva una conducta buena. Que si usted como sal no estuviera en este mundo, lo único que se vería sería pecado, pecado, pecado. Y fíjese que lo que usted ve ahorita de pecado no es nada para lo que puede ser. Porque la gracia común, que es la gracia que Dios da a todos, que no es salvadora, la gracia salvadora es así es, pero la gracia común, la gracia general, es la que hasta cierto punto limita el pecado. Si no hubiera gracia común, el pecado no estaría limitado. Y esto no es nada de lo que puede dar el pecado, hermano, Usted ve las noticias, usted va alrededor, no es todo lo que puede ser el pecado. Pero el Señor ha limitado el pecado a través de su gracia. También a través de la muerte, porque la gente muere también para que su pecado sea limitado. A través de los terremotos, a través de los tsunamis, a través de todo eso. Eso no está fuera del control de Dios, hermano. Pero ¿sabe cómo limita el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo lo limitó? A través del sacrificio de Cristo. Y usted ya no tiene, el pecado no lo domina a usted. Y eso es algo que debemos pensar, hermanos. Usted está en este mundo para sazonarlo, para preservar. Usted no se puede combinar con el mundo. Dice la palabra que cualquiera que se hace amigo del mundo es ¿qué? Enemigo de Dios. No puede ser de la luz y de las tinieblas al mismo tiempo. Eso no existe jamás. Tu vida siempre tiene que dar testimonio de que eres luz, de que eres sal. Tu boca debe dar testimonio. Tus hechos deben dar testimonio. Tus emociones, tu sentir, tus deseos, tu voluntad debe dar testimonio que eres luz, que eres sal. Después de eso, hermanos, dice, versículo 14: si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tosarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite, con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Son las instrucciones, hermanos, que el Señor le daba al pueblo para que pudieran tener una relación con Él por medio de las ofrendas, para que ellos pudieran mostrar una gratitud por medio de las ofrendas. Ahora, usted puede mostrar su gratitud al Señor también por medio de eso. Y las ofrendas no se resumen solamente a dinero, hermanos. ¿Sí? También se relacionan con una alabanza, tal vez. ¿Sí? Con exclamaciones que adoren al Señor. Con un tiempo de adoración en su casa por medio de la oración. Son muestras de eso. Predicar el evangelio también. Porque usted está agradecido al Señor porque por medio del evangelio usted pudo llegar a ser salvo, obviamente por Cristo, pero entendemos el concepto. Y
Estas ofrendas, hermanos, representaban la consagración del fruto de el hombre, del fruto del trabajo del hombre a Dios. Usted puede hacer eso, usted puede hacerlo. Con su trabajo, honrar a Dios. Usted tiene que honrar a Dios con su trabajo. Usted tiene que honrar a Dios con lo que usted estudia. Usted tiene que honrar a Dios con lo que usted estudia. Se da cuenta que el Señor no solo estaba dando instrucciones y no se limitaba a solamente cuestiones para pedir perdón por los pecados, entreguen holocaustos, sacrificios y ya. No, Él les estaba enseñando al pueblo también cómo ser agradecidos y cómo también el Señor les proveía con lo que ellos se alimentaban. Ahora usted tiene que pensar eso. El Señor le provee su alimento, usted tiene que ser agradecido. Usted no debe ser como el pueblo cuando el pueblo se quejó por el alimento que les daba. Y sabe que el pecado siempre va a llevar a falta de gratitud. Eso es real. Y el pueblo, precisamente por su pecado, no era agradecido con el Señor. Y lo que pasaba es que el Señor les daba un alimento de una manera que ellos no podían conseguirla, de una manera sobrenatural. Y ellos no veían eso. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Un corazón con pecado no va a ser agradecido con Dios. Después se quejaron y querían carne y decían, recordamos cuando nos sentábamos a las ollas de carne en Egipto, frente a las ollas de carne en Egipto, ¿que no estaban mejor ahora? ¿Que no habían sido libres de la esclavitud? Un corazón que no es agradecido por lo que el Señor le da, siempre va a hacer comparaciones. Y siempre va a estar pensando, era mejor esto antes, era mejor aquello. Aunque no era mejor. Como en este caso, el pueblo se quejaba y no era mejor que ellos estuvieran sentados a las ollas de carne. Estaban esclavizados. No era mejor. No entendían que el Señor quería llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel, donde no iban a tener esclavitud, donde el Señor les iba a proveer todo. Pero ¿sabe qué? A veces queremos las cosas ya. Y nos cuesta esperar. Y recuerdo los cantos que estábamos entonando ahorita. Realmente a veces es difícil la espera, hermanos. Pero no se olvide, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Entonces, ¿qué debemos recordar de esto, hermanos? Santidad. Santidad de todo lo que usted ofrece. Santidad en su vida. Usted tiene que presentarse libre del pecado. Usted debe ser un medio de bendición también y de sostenimiento para aquellos que sirven al Señor. Usted tiene que estar apartado del pecado, evitar el pecado, porque un poco de pecado lo va a llevar a más y más y más. Usted tiene que saber que el pecado no tiene fondo, hermanos. Usted una vez que resbala, no hay un tope. No hay un tope. Lo único que puedes rescatarlo de ahí es Dios. Si usted empieza a adulterar en su mente, va a continuar, lo va a llevar al acto, después se va a hacer insensible y lo va a seguir haciendo, al menos que el Señor obre en la vida. Pero usted no puede llegar a eso. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene al Espíritu en su vida. Porque usted ya no está dominado por el pecado. ¿Sí? Porque usted no permanece en pecado, porque usted es de Dios. Entonces, hermanos, meditemos en esto. Ciertamente el Señor les dio esas leyes a ellos para tener esa comunión por medio de estas ofrendas, por medio de esta adoración. Ahora el Señor también le dice a usted cómo puede tener comunión con Él a través de las Escrituras. Y no precisamente tiene que traer granos o harina o aceite, no. Usted sabe qué es lo que el Señor quiere y es su vida consagrada a Él. Pónganse en pie, hermanos, para orar.
por favor. Usted piense, yo no le voy a decir que tiene que orar. Usted piense, medite. ¿Hay cosas en su vida que no tienen la característica de santidad? ¿Acaso ha pensado algo que no tiene la característica de santidad? ¿Ha dicho algo que no tiene la característica de santidad? ¿Desea algo que no tiene que ver con santidad? ¿Hizo algo que no tiene que ver con santidad y por lo tanto no tiene que ver con Dios? Identifique eso. Identifíquelo. Y pida perdón al Señor por eso. Usted quiere tener comunión con Dios, es la única forma, siendo limpio. Usted quiere ser de olor fragante al Señor, usted tiene que estar limpio en todos los aspectos. Es la única forma, hermanos. Usted quiere entregar una ofrenda grata a Dios, tiene que estar limpio, libre de pecado. Oremos. Padre, agradecidos estamos contigo porque nos enseñas a través de tu palabra las características que debía tener estas ofrendas y que debían tener aquellos que te servían como sacerdotes, en lo cual, Señor, tú lo mencionas como santísimo, como santo, como apartado del mal. Y te agradecemos, Señor, porque podemos ver estos principios aquí, porque podemos ver que esto nos va a poder relacionar contigo, nos relaciona contigo, porque esta es una característica tuya. Eres santo. Te pido, Señor, que este mensaje sea memorable para cada uno de mis hermanos y que los redarguya, Señor, si hay una situación de pecado, si hay algo que no tiene relación contigo, Padre, redargúyelos, incomódalos, una incomodidad dolorosa hasta que desechen eso. Te pido que les des una conciencia, les recuerdes, Señor, qué es lo que deben hacer para adorarte, qué es lo que deben hacer para tener comunión contigo, qué es lo que deben hacer para poder presentarse ante tu presencia sin vergüenza. Que ellos puedan arrepentirse. Si hay una situación de pecado, que se arrepientan, Padre, pero también si ellos están viviendo de acuerdo a tu santidad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, si ellos están aborreciendo el pecado tanto como tú lo aborreces, Padre, te pido que obres a través de tu Espíritu y ellos puedan mantenerse siempre así, que sigan alimentándose a través de tu palabra para que no sean débiles y puedan caer en la tentación. Obra, Señor, en sus vidas. Recuérdales, Padre, que todo lo que ofrezcan a ti debe ser santo, debe honrarte. Recuérdales que tú les has dado, Señor, también alimento, les has dado un trabajo con el cual ellos también deben ser agradecidos a ti. Recuérdales, Señor, también que lo que tú les has dado, Señor, también es para que puedan bendecir y sostener a aquellos a los cuales tú has apartado para cosas específicas a tu servicio y al servicio de ellos. Bendice a mis hermanos, Padre. Dales miedo al pecado. Bendice sus vidas, cualquier cosa que ellos estén pasando, tú la conoces. Obra en ellos, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido. Noche de Hombres, todos los jueves a las 7:30 de la tarde. Ven y estudiemos juntos cómo Dios utilizó a hombres ordinarios como tú para hacer cosas extraordinarias. Miércoles de oración. Sincroniza tu corazón con el de Dios y ve lo que Él puede hacer en tu vida a través de esta herramienta tan poderosa.
Oremos juntos en nuestro nuevo horario todos los miércoles a las 6 de la tarde. Te esperamos todos los viernes a las 10 de la mañana a nuestro discipulado de mujeres, un espacio donde puedes profundizar tu fe y conocer cada día más a Jesús. Recuerda, todos los viernes a las 10 de la mañana. Si has decidido seguir a Jesús y no te has bautizado, ven este domingo 30 de octubre a nuestro servicio especial 12 del día y anótate para bautizarte. Da este primer paso de obediencia. Si tienes entre 12 y 17 años, este es tu espacio. No te pierdas esta reunión el sábado 22 de octubre, 4 p.m., donde encontrarás amistad, diversión y el consejo de Dios para tu vida. Te esperamos. El Día de los Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país. Es reconocida internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, esta tradición lleva consigo una controversia debido a sus raíces y otros cultos relacionados con esta. Acompáñanos en nuestra siguiente reunión de Jóvenes Más 18, donde conversaremos sobre si es bueno participar de este tipo de celebraciones. Te esperamos el sábado 22 de octubre a las 6 p.m. en la cafetería de Bethel House. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión es para todos nosotros. Por eso te invitamos al curso de evangelismo. Aprende a compartir tu fe con tu familia, amigos, compañeros y todo el mundo. La cita es durante el mes de octubre en Lampey, después de la reunión de oración a las 7 de la noche. No faltes.